Bendito sea el Señor. Quería en esta mañana traerles una enseñanza, más que una prédica, una enseñanza para que ustedes puedan comprender en esta mañana, en estos tiempos de pestes, de opresiones, como nunca antes en el tiempo de la historia de la humanidad, porque Satanás se ha levantado para destruir y sabe que le queda poco tiempo, entonces quiere golpear donde puede. Y a alguien que tiene que golpear es a los cristianos, porque cuando los frena y los mete debajo de la mesa, él ha logrado su objetivo, que el reino de los cielos no se establezca. Entonces nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener claro un arma tremendamente poderosa, que hasta la eternidad y que en estos días también y cuando sea, Satanás tiembla y tiene pánico y terror. Y es un arma que cuando vos te pones bajo su cobertura, Satanás no te puede agarrar, Satanás no puede hacer nada. Esto es lo que la Biblia enseña, el poder de la sangre de Jesucristo. El poder de la sangre de Jesucristo. Y cuando nosotros empezamos a ver la realidad de esto, empezamos a entender que en el mundo en el que vivimos hay un orden que Dios lo ha establecido. Ese orden que Dios estableció es un acomodamiento de todas las cosas, donde encontramos leyes muy claras. Por ejemplo, la ley de la gravedad. La ley de la gravedad hace, acá hay algo, ¿sí?, que este lapicera que está aquí en mi mano, yo la tire y caiga hacia el centro de la Tierra. Es una ley establecida en la física, en lo que es el mundo natural, para que las cosas estén ordenadas. Podría hablar de muchas leyes, pero no es el momento y no es la intención. Pero así como hay leyes naturales que rigen el universo, hay leyes espirituales que rigen nuestra relación con Dios, que no se pueden cambiar porque sería un caos. Dios las estableció y tampoco Dios permitiría. Son dos leyes importantes en esta mañana que quiero que la tengan bien aceitaditas y grabadas en su corazón, para que ustedes la puedan usar para predicar, pero que ustedes tengan claro la obra de Jesucristo, la obra de la sangre y la obra que Dios quiere hacer con nosotros con respecto a Satanás. La primera es que dice: la paga del pecado es que es muerte. O sea que lo primero que está establecido por Dios como una ley imposible de entrar a una comunión con Él, que el pecador no tiene relación con Él, y que el efecto del pecado sobre tu vida es la muerte, pero no tan solo la muerte común, sino la muerte eterna. ¿Qué es el pecado? El pecado es esa tendencia continua que tengo en mis miembros, en mi ser y en mi espíritu, de rebelarme contra Dios y de hacer todas aquellas cosas que Dios no quiere que hagamos. Pues entonces, como hay muchas en la vida de todas las personas, tenemos pecado. Eso se llama amartía. En el griego, amartía es errar el blanco. Dios quiere que hagamos esto, nosotros tiramos al costadito, en vez de en el centro, al costado. Y tenemos que aprender a erradicar el pecado, conociendo la palabra, sabiendo lo que nos enseñó Jesús y ponerlo por obra y en práctica, cuidándonos de no pecar, cuidándonos de hacer lo que al Señor le agrada cada día. Empezamos a poner en aceite fresco esta ley que nos va a llevar a que la muerte no se enseñoree sobre nosotros. Ahora les explico. Es trágico, es tremendo. 92.000 muertos, cada persona fallecida, hay una familia, hay una situación. Pero yo desde chico que conocía las cosas del Señor
y las predicaba. Una de las cosas que me aterrorizaba era cuando empezaba a escuchar las campanadas esas tétricas, ¿vieron? Tan, tan. Iban sonando y se extendían en la distancia. Y uno se preguntaba, ¿quién habrá fallecido? ¿Se acuerdan? No sé si ahora se escucha tanto, pero antes era muy normal. Y a mí me revolucionaba en mi interior. Y pensaba y pienso, sigo pensando lo mismo. Cada muerte es una tragedia. Si yo hoy pudiera decirles a ustedes, y no sé cómo transmitírselo porque me agarra como un escalofrío, que cuando ustedes mueren sin tener resuelto el pecado, caen en las manos de Satanás y son destruidos por la eternidad y los siglos de los siglos. Y Jesús lo explicó, que es un terror, una desesperación, es un aullido, un crujir de dientes. Nadie tendría en vano la enseñanza sobre el pecado, y todos lo cuidaríamos. Necesitamos cuidar nuestra santidad. Los que somos hijos de Dios tenemos que saber que un día la muerte nos va a llegar a todos. Claro que sí, la muerte como consecuencia del pecado generacional que entró en el mundo. Pero si esos pecados han seguido en nuestra vida practicándose hasta el día que nos morimos en este cuerpo, un día nos vamos a parar delante del Señor. Y el juicio, porque después que el hombre muera, ¿qué viene? El juicio, y después del juicio, la eternidad. ¿A dónde iríamos si jugamos con esta gracia que Dios nos ha dado? El hombre que pecare, ese morirá. La ley no tiene reversas, es así. El hombre que pecare, morirá. Hemos pecado, por lo tanto, tenemos una muerte que es la separación con Dios eterna. Pero hay una segunda ley que es una ley extraordinaria, que nos lleva a encontrar un secreto maravilloso para estos tiempos. Y el vislumbre, la sombra, el tipo, la tipología de lo que iba a venir en la sangre. Sin derramamiento de sangre, ¿se acuerdan? No hay remisión de pecados. Para que Dios desde el principio se acerque a alguien, tiene que haber algo que es establecido en esa ley: sangre, derramamiento de sangre. Y ustedes me dicen, ¿por qué? Porque Dios, cuando estableció esta ley, tenía en su mente lo que iba a suceder en la cruz de Jesucristo. Y estaba en esa sombra vislumbrando lo que iba a pasar. Y acá está la esperanza más extraordinaria para vos y para mí, para el mundo. Es el eje de nuestra predicación. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La sangre tiene que ser derramada en favor, para pagar tus pecados, para redimir tus pecados. Pero la redención en la sangre se produce. ¿La redención de qué? ¿Por qué Dios hace esta locura de entregarse Él mismo para morir y para producir redención? Porque en el corazón de Él, cuando Él te crió y Él te formó y Él hizo de vos y de mí lo que Él quería, y nos fuimos lejos, en su inflamación de su estómago y de su corazón, Él decía, no puedo permitir que esto pase a mis hijos. Y creó un plan. Y en ese plan dijo, lo único que a mí, a Dios, le produce la capacidad de redimir es la sangre de alguien perfecto. Y ahí empezó a emularse, empezó a edificar en el tiempo, desde el principio, un plan. Que los tiempos de Dios se hizo largo para los hombres, pero que era una visualización, que los tiempos de Dios se venían preparando rápidamente. Y ahí, en el Génesis,
Dios estaba moviéndose, el pecado ya se había enseñoreado de Adán y Eva, Satanás había tomado autoridad, ya le tenía el pie puesto a los hijos de él que los había creado. Y Caín y Abel quieren acercarse a Dios. Caín junta los zapallos, las verduras de la quinta y se las trae a Dios. ¿Sí? Pero Abel trae un cordero limpio, inmolado, lo presenta, lo cocina, se lo entrega a Dios en sacrificio. Y Dios mira esa ofrenda donde había sangre, pero no porque es sádico, sino porque en sus ojos y en su corazón y en su proyecto estaba Él mismo para pagar el precio y sacarnos por la redención de la sangre de las manos de Satanás. Ustedes saben lo que hizo Caín con Abel y terminó ahí la historia. Pero Dios aceptó ese sacrificio. Segunda cosa que vislumbra la obra de Cristo es cuando Abraham, después de 25 años de esperar al hijo y tenerlo ya de 9, 10 años, algunos más, dicen algunos, no importa tanto, Dios le dice: quiero que me lo entregues, quiero que me lo ofrezcas en sacrificio. Otra locura. A un padre, 100 años, 110 ya tendría más o menos, y pedirle el hijo que lo había soñado, que era el heredero, era el que iba a estar en las promesas que Dios le había dicho a Abraham. Dios se volvió loco. Y cuando empieza a pasar esto, el corazón de Abraham está perfectamente entrenado en su relación con Dios y conoce quién es su Dios. No le plantea, no le pregunta, no cuestiona, no dice nada. Era lo que decías vos hoy. Nada. Él agarra su hijo, el fuego, enalbarda su burro, su asno, y se va a ofrecerlo en sacrificio. Y hace todo, y ahí está, en el altar listo, con el cuchillo. No sé qué pasaría dentro de él. Sí sé qué pasa, no lo puedo pensar, pero me imagino qué pasaría dentro mío. Y está listo para producir lo que su Dios le pedía, que era una locura, pero él no se lo cuestionó, sino lo obedeció. Él no lo entendía, pero había algo que Dios quería que quede expresado en esa figura. Y cuando va a levantar el cuchillo, le dice: no, Abraham, no lo hagas, por favor. He visto que ni tu hijo me lo menosprecias. Voltea tu cabeza y mira el carnero, ese carnero que está ahí con sus cuernos enredados en el zarzal. Tráemelo, y esa sangre será la que voy a aceptar en sacrificio. ¿Qué estaba pasando en ese momento y en ese altar? Dios estaba visualizando lo que le iba a pasar a él en sí mismo, y estaba viendo que un justo, por eso lo llamó amigo Abraham, y estaba identificándose y no había escatimado a su hijo siendo un hombre por lo que le pedía a Dios. Y ahí estaba la figura de lo que iba a pasar en los tiempos futuros. Pero del corazón y la mente de Dios no se estaba apartando, porque Él sabía que todos estábamos determinados a la muerte y a la eternidad y estar con Satanás en un infierno. Pero algo Él tenía que hacer, y estaba edificándolo y estaba concibiéndolo. Y ahí viene otra señal extraordinaria que ya se acerca más a los tiempos. Un pueblo que había salido del seno de Abraham, de aquel hijo de la promesa, 400 y pico de años, 430 años en Egipto, esclavos, con lo que le pasó a José, con lo que saben ustedes, que levantó a Moisés, pasaron las plagas, con mano dura sacó a Egipto de Israel, y llegó la décima plaga. Cuando llega la 10ª plaga, le dice:
tomen un cordero limpio, puro, sin mancha. Éxodo 12, 13, 20, ahí está todo el relato, lo pueden leer. Y agarren un lebrillo, un tarrito, hagan con un palo un hisopo, y en ese lebrillo junten la sangre de ese cordero, y agarren con ese hisopo, pinten los dinteles y el poste de arriba de su casa, porque yo voy a pasar en la noche y va a ser muerto cada uno de los primogénitos, de los animales, de los hijos, van a ser muertos, pero no entrará en la casa que tenga esa sangre cubierta y pintada en su dintel, no entrará la plaga, pasaré de largo y será consumada una bendición sobre ustedes. Ahí estaba de nuevo la sangre en los dinteles y la plaga. En estos días, mis hermanos, donde la plaga entra y hace desastres, ahí estaba el vislumbre de la liberación de todas las cosas que iban a venir por la sangre. Era la ley, era el tiempo, eran animalitos. Era lo que dice el libro de Hebreos cuando dice, en la versión NTV dice, si un chivo o un carnero con su sangre produce liberación, ¿cuánto más la sangre del Hijo de Dios nos va a libertar? Y cuando entró este concepto en Dios, dijo, ha llegado el momento. Y dice la Biblia que lo recibió una aldea pequeña de Belén, hija de Efraín, o Belén Efrata. Dice que es el que vino de los días de la eternidad para enseñorearse en este mundo, para ser Señor. Claro que primero para morir y pagar el precio. Y llegó el día que en una cruenta cruz, el único justo, sin pecado, que necesariamente tenía que hacer algo, que ya no era una figura en Abraham, que ya no era una figura en Isaac, que ya no va a estar el carnero enredado en las zarzas, donde Dios se tuvo que tapar los ojos, el Padre, para no mirar cuando el Hijo estaba gritando, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Ese momento había sido llegado y se consumó cuando la sangre de Jesucristo, aquí, Señor, qué misericordia que has tenido sobre nosotros. Esa sangre que fue derramada del justo, el único juicio en la tierra hecho a los hombres y a las mujeres, más injusto, más imparcial, más esotérico, demoníaco que fue hecho, fue a Jesús de Nazaret. Y su sangre derramada hasta su última gota, para que en esa sangre nosotros tuviéramos redención de todos nuestros pecados. ¿Saben qué es esto? Es la realidad de Dios pensando en aquel día cuando el hombre, Adán y Eva, caía en pecado, enredado por la astucia de Satanás. Y cuando Dios le dijo a la serpiente antigua, a Satanás el diablo manifestado en esa serpiente, le dijo, tú lo oirás al que sale de la simiente de la mujer en el calcañar, pero él te va a herir en la cabeza. Ese día se produjo esa profecía. Satanás vino a ese patio, a ese monte, a esa montaña de la calavera, en ese lugar donde estaba levantada la cruz, y se reían y saltaban, y los demonios en el mundo espiritual hacían toda clase de alarde. Lo vencimos y no hay restitución, no hay salvación. La humanidad va a seguir siendo nuestra. Nosotros vamos a hacer desastre, vamos a llevarlos al infierno, van a estar con nosotros y no van a poder lograr nada. Pero la sangre
con la profecía del Padre, hizo algo, lo hirió en la cabeza a Satanás. Y eso hasta el día de hoy, y será por la eternidad de la eternidad, que lo turba. Dice Apocalipsis, y yo no quiero entrar en un error teológico ni en una aseveración teológica para que digan el pastor dice esto. No, yo quiero decirte una pregunta. ¿Cuándo le dieron el golpe en la cabeza a Satanás? Pensalo vos y decímelo. Cuando aparece Satanás lastimado en el Apocalipsis, cuando lo define después de una pelea en los cielos con el arcángel Miguel, luchando, y luego aparece con una herida. No es la herida en la cabeza. ¿Y dónde lo hizo Jesús? Si Él no combatió más con Él, si no fue en la cruz del Calvario. Quiero que sepas que yo sí pienso que Satanás fue herido en la cruz del Calvario y tiene una herida de muerte que se repone de a ratos, que tiene que tomar fuerza y de buenas a primeras se levanta para atacarte, para arrancarte la bendición, la vida, la alegría, para turbarte en una opresión, para traerte una enfermedad, traerte una maldición de miseria, de ruina, de locura. Porque Él está vencido, está herido y no puede hacer otra cosa que morder con rabia, destruir y arrancar como un perro rabioso. Pero hay alguien que lo venció y lo dejó herido. No lo podía matar porque son seres espirituales y tienen un plan, pero está herido para que por esa sangre vos y yo tuviéramos cobertura. Y la sangre de Cristo, que fue hace 2000 años derramada hasta su última gota, todavía hoy está fresca, todavía está fresca, todavía está para que vos te cubras, para que vos te pintes el dintel de tu vida, para que vos digas a Satanás: la sangre de Cristo fue derramada para que tenga libertad, para que no me puedas tocar, y por la sangre de Jesucristo te venzo. ¿Sabes qué? No solo la sangre, dice el libro de Apocalipsis 1:5, el libro de San Juan 1:7, lo dicen claro: la sangre del Hijo de Dios nos lava de nuestros pecados y nos limpia. Esa es la propiciación, esa es la redención. En esa sangre tenemos limpieza. Por eso, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y llevarnos a una restauración. Tenemos que cuidarnos y tenemos que saber que la sangre de Jesucristo, como dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 9, en el versículo 12, si un chivo o una cabra o una oveja al pueblo de Israel lo limpiaba de los pecados, imagínense ustedes la sangre del Hijo de Dios, lo que puede hacer con ustedes. Y dice Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpiará. Escuche, a los que no pueden sacar cosas de su mente, de su niñez, a los que no pueden perdonar, a los que Satanás los joroba de día y de noche, acusándolos con algo, con la mentira, con lo que fueron, con las cosas que vivieron, con lo que lo violaron o con lo que le lastimaron. Dice, cuánto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo limpiará toda obra muerta de nuestras conciencias, de nuestros recuerdos. Todo lo limpiará, todo lo limpiará. Es la sangre del Hijo de Dios, es el poder de la sangre del Hijo de Dios. Es la que nos limpia, nos presenta delante del Padre, no porque soy, no porque tengo algo, es porque Él puso un plan perfecto. Y si yo creo, Él anula las actas de los decretos que nos son contrarias, Él nos lava con su sangre, Él nos hermosea y Él nos prepara
para una eternidad, para volver a hacer lo que Él soñó cuando Él creó a Adán y Eva, y para sacarlo de nuestra escena a Satanás. En el capítulo, termino con este texto y me lo lees, por favor, Apocalipsis. Ayúdame con este texto, capítulo 12. Quiero que me leas el versículo 10 y el 11 inclusive. El 11 es lo clave, pero quiero que entiendan el 10. ¿Lo tenés, Ana María? Sí. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Gracias. Y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Qué tremendo es este texto. Subráyenlo. Este texto es en la eternidad que viene. Los ángeles mirándonos a nosotros y mirando a aquellos que han sufrido en la gran tribulación y diciendo: estos le han vencido por la sangre del Cordero. Satanás fue echado, el diablo, la serpiente antigua, el dragón, fue echado afuera, fue quitado de en medio. ¿Quién es ese? El que los acusaba de día y de noche a nuestros hermanos. Pero ellos le han vencido por el poder de la sangre de Jesucristo. ¿Saben qué? Esta mañana mi corazón arde de pasión, porque si hay algo que en mis 50 años he predicado, es la sangre de Jesucristo, es el poder de Jesucristo. Pero cada vez que voy y unto mi vida y me escondo detrás de la sangre de Cristo, Satanás no me puede agarrar, no se puede acercar, no puede hacer nada, porque Él le hirió, Él le venció y Él lo echó afuera. Solamente tienes que volverte a Jesús. Y tienes que saber ciertísimamente, como dice Pablo, que hay leyes que a este mundo Dios las puso para que esté ordenado. La ley de la gravedad rige al mundo. Si no, cuando nos toca en la tierra estar pata para arriba, nos vamos para abajo. Cuando tenemos que estar de costado, ¿cómo hacemos? Es una orden, una ley que estableció Dios para que el mundo funcione y nosotros funcionemos. Dios estableció leyes. Vos y yo éramos pecadores. La muerte eterna con Satanás, echado ahí afuera, ese lugar de sombra y de muerte y de fuego, era lo que nos correspondía. Estamos separados de Dios por el pecado. Lo mismo que le tocaba a Satanás. Dios planificó, y la sangre fue el camino para que vos tengas algo claro. Sin derramamiento de sangre no podía haber remisión de pecados. A Jesucristo en la cruz del Calvario, tu vida le costó todo. El dolor, las lágrimas, el enfrentamiento con Satanás, lo que sucedió, que lo vamos a saber cuando estemos en su presencia, cuando Él descendió ahí a las profundidades y a su lugar, cómo fue. Pero hay una cosa que sí sé: si vos estás con los dinteles de tu espíritu, cuerpo, alma cubierta y cubierto con la sangre de Jesús, Satanás no se puede acercar, porque dice la palabra que el poder de la sangre te hace alguien que a Satanás no lo puede tocar, que Satanás no se puede acercar, alguien invencible. Solamente acuérdate, cuídate. Cuando te venga ganas de mentir, de robar, de golpear, de putear, de hacer cualquier cosa, decirle: Señor, no quiero ser un pecador. Satanás me está acusando día y noche para que yo lo haga, porque cuando yo salgo de esa cobertura, ¡fa! Como le dije a alguien cuando entraste hoy, muñeco al suelo. Pero mientras estamos cubiertos, nada que quiera hacer Satanás
va a poder fructificar. Ponete de pie. Por favor, sé consciente. Las campanadas van a sonar un día y van a decir: Ángel partió a la presencia del Señor. Van a sonar, es lo lógico. Pero ese día que suenen las campanadas o te llegue la información que Ángel partió a la presencia del Señor, para Ángel hay dos caminos, solo dos caminos después de ese momento: haber sido cubierto por la sangre y tener redención por la sangre de Jesucristo para estar por la eternidad con Él, o haber jugado y pisoteado la sangre de Cristo, como dice Hebreos 10:29, y haber hecho de la vida uno que tenga que ir a la eternidad con Satanás. Busca en este tiempo vivir una relación de intimidad con la palabra, porque cuando conozcas la palabra, el Espíritu te va a redarguir y está cubierto por la sangre de Jesús, porque Satanás no tendrá victoria sobre ti. Señor, cubrinos en esta mañana con tu sangre. Y una vez más, como iglesia, vamos a que nos perdones, redimas nuestros pecados, nos limpies y nos purifiques, para que estén pintados todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, nuestras familias, nuestra iglesia, Señor, las personas que te aman, con la sangre de Jesús, para que de esa forma, Señor, Satanás no tenga victoria con nuestras vidas. Te adoramos, Señor, por el plan maestro, por tu sangre poderosa, y te alabamos porque en la sangre de Jesucristo hay poder y tenemos en ella vida y vida eterna. Te bendecimos y en el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Alguien diga gloria a Dios.